Buenas, ¿qué tal estás? ¿Eres de las personas que cuando está de pie se les va la rodilla hacia atrás? ¿O eres de las personas que se hacen esguinces en dedos, en muñecas, en tobillos, con tan solo mirarlos? Si es así, te interesará este vídeo, porque voy a dar unas claves para saber qué hacer para mejorar y prevenir esta situación. Mi nombre es Camilo, soy fisio y en mi día a día me encuentro con pacientes que tienen un grado mayor o menor de laxitud. La gente lo suele confundir con la flexibilidad muscular y no es eso. Una persona puede ser muy flexible y no ser hiperlaxa. Entonces, ¿qué es la laxitud o la hiperlaxitud? Verás, la laxitud es la capacidad que tienen esos ligamentos, cápsula, tendones de estirarse, y la hiperlaxitud es el aumento de esta capacidad. Es decir, estos protectores y guardianes de las juntas ceden más de lo normal. Hay unos topes de movilidad y las personas que tienen hiperlaxitud exceden de esos topes, con lo cual las articulaciones están más inestables. Por ejemplo, si de normal mi dedo llega hasta aquí, esas personas hacen que llegue hasta el codo, ¿de acuerdo? Y eso lo mismo pasa, por ejemplo, con la rodilla o con cualquier otra articulación. Pero, como yo siempre digo, siempre hay una parte positiva, sobre todo a las niñas, les digo que son como Elastigirl, con lo cual se ponen muy contentas. Son personas que suelen sufrir más a menudo de torceduras, pero tienen también una parte buena, y es que al mismo tiempo son menos graves, porque los ligamentos al ceder no se rompen tanto. Tienden a doblarse mucho las articulaciones, con un riesgo grande si practican deportes con pelotas, como básquet, como fútbol, como vóley, pero que son ideales para gimnasia rítmica o ballet. Vale, Camilo, ya me ha quedado clarísimo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Hay remedio? Pues veréis, como dicen los ingleses, is what it is. Es lo que hay. Con lo cual tenemos que saber que jugamos con eso. Pero sí que hay cosas que podemos hacer para mejorar y prevenir. Os recomiendo en primer lugar que averigüéis si es o no realmente. Ir a un profesional que os lo diga, y si no lo tenéis claro, ya, después de ver este vídeo, claro. Debéis saber que si es un problema de inestabilidad, evidentemente lo que necesitamos, lo que necesitan mis articulaciones es estabilidad. Hay que saber, hay que hacer fuertes las articulaciones, de ahí el punto número 2, saber qué deportes son y no apropiados para mis hijos o para mí. Y desde mi punto de vista sería empezar con deportes tipo natación, ciclismo, remo, pilates, yoga, tai chi, artes marciales, gimnasio o crossfit si es un nivel principiante, porque no tienen tanto impacto articular, son movimientos más controlados y tampoco hay mucho contacto, con lo cual hay menos riesgo de que pase algo. En tercer lugar, lo que hacemos en consulta, y mandamos también para casa ejercicios para trabajar los puntos y articulaciones más inestables, de manera específica en ejercicios para estabilidad, por ejemplo, de tobillo, ¿vale? Pues trabajar con la pata coja, con ojos abiertos, ojos cerrados, caminar por la playa o en diferentes superficies, ejercicios con goma, en definitiva, ejercicios para fortalecer los tendones y la musculatura que va a suplir o ayudar a esos ligamentos. Ojo, más adelante, después de la época del crecimiento, con una buena estabilidad, pueden realizar cualquier deporte que les guste. Eso es importante, que les guste. Bueno, espero que te haya servido para saber algo más acerca de esta capacidad que es muy común y a la que se le puede poner mucha, pero que mucha prevención. Por cierto, si quieres que hable en otro vídeo sobre alguna lesión o algo que te inquiete, no dudes en ponerlo en comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!